Estamos con el gran André Rato, más conocido como Dreto, y él es el mayor creador de contenido de Mega Man X a nivel Latinoamérica. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias, Daya. De verdad, es un placer realmente que me hayan invitado a esta entrevista y espero pues poder conversar bastante sobre estos proyectos que vengo trabajando hace mucho tiempo. Y vamos a conversar bastante. El gusto es mío, André. Muchas gracias. Dreto, cuéntanos por favor, ¿hace cuánto tiempo inicias en el mundo de la creación de contenido? Bueno, es una historia un poco larga. En realidad yo inicié haciendo transmisiones aproximadamente hace unos 7-8 años, pero no de una manera profesional, por así decirlo, ni tampoco es como que lo tuviera tan en cuenta, era como más un hobby. Inicié en Twitch, como muchos otros creadores de contenido, porque era el boom en ese momento. Y en ese entonces me dedicaba mucho a jugar MOBAs. Creo que el más conocido era Dota 2. Y de hecho tenía un grupo de amigos que me incentivaban a jugar y por eso comencé a transmitir para conocer más personas. Tuve ese momento, digamos, como de experimento para ver si realmente me gustaba y qué tanto me podía yo fluir con un público que te esté viendo mientras juegas. Pero se podría decir que, bueno, en esos 8 años uno va desarrollando más o menos o sea, cuál es tu esencia. Y a mí siempre me han gustado los videojuegos retro. Y sobre todo un personaje, bueno, que me ha marcado mucho, que es Mega Man. Al final terminó convirtiéndose, digamos, en la mayor fuente de mi contenido actual, ¿no? Que es un videojuego pues, que salió en los 80s. Bueno, yo lo conocí en los 90 porque yo soy de los 90s. Pero sí, o sea, a mí me marcó mucho y desde entonces se podría decir que si calculamos bien, haciendo contenido de Mega Man serían 4 años aproximadamente. Ahora, tú eres el más grande creador de contenido de Mega Man X. Tienes una comunidad grandísima. ¿Qué fue lo que te inspiró? Bueno, es mis raíces básicamente. Yo vengo de una familia, bueno, mis padres son separados y mi papá cuando yo era muy pequeño se fue a Japón. Recuerdo que en ese entonces yo tenía 4 o 5 años cuando él regresó. Entonces cuando él regresó se compró su casa y dijo, o sea, quería poner un negocio. Y en ese entonces era muy popular que la gente pusiera una casa donde alquilaran videojuegos. O sea, alquilaban, ponían televisores y ponían unas consolas para que los niños alquilaran por horas, ¿no? Entonces en mi casa, bueno, mejor dicho, mi garage, o sea, mi cochera estaba lleno de niños jugando todo el tiempo, apuntando claves en las paredes y ese tipo de cosas que aquí, bueno, ahora hoy en día de repente no se ve mucho porque casi todos tienen alguna manera de jugar en sus casas, pero en ese entonces era así. Y digamos que él cuando hizo eso como que plantó un bichito en mí. Y pasaron unos meses cuando un chico, porque este juego, a ver, hay que mencionar que Mega Man X no lo tuve yo de pequeño. De hecho, cuando era chico, un vecino trajo el juego a mi casa y cuando lo vi en vivo, o sea, en uno de los televisores, dije, wow. O sea, para mí fue muy impactante y desde entonces me gustó mucho. Y ya pasado el tiempo, ya cuando yo crecí, terminé la universidad y comencé a hacer eso de los streams y tal, dije, oye, voy a probar a hacer contenido, voy a probar a streamear este juego. Porque dicho sea de paso, o sea, hay niveles, o sea, uno cuando practica mucho termina siendo bueno en algún juego. En este juego se puede decir que yo siempre destacaba un poco, y hasta hoy en día, ¿no? Entonces es así que me decidí por crear contenido, centrarme en Mega Man, y conocí a gente fantástica, comunidades que pues quizás necesitaban un espacio donde interactuar, y es así que fundé también Mega Man X Latino. Estar contigo en tu espacio nos ha permitido viajar en el tiempo y estar así, como si fuera en nuestra infancia. ¿Cómo ha sido la decisión del enfoque de contenido que realizas? Bueno, como bien lo mencioné, Mega Man es un juego que conocí cuando era muy pequeño. Estamos hablando de la década de los 90, donde digamos había mucha competencia entre consolas y videojuegos por llamar la atención del público chico, ¿no? Porque era enfocado a juegos para pequeños. Entonces, no solamente Mega Man, a mí me encantan realmente muchos juegos, por ejemplo, de las consolas de la Super Nintendo, de la PlayStation 1. Hubieron otras consolas que conocí después, o sea, no las conocí en la época, pero hoy me han deleitado mucho con sus capacidades y los juegos que tenían, digamos, en su catálogo. Y a raíz de eso, como un redescubrimiento y también para aprovechar el tiempo, es que comencé a, digamos, a probarlos en vivo. O sea, mi contenido, juegos retro. Retro se podría decir juegos que han pasado ya aproximadamente entre 20 a 30 años. Y para mi punto de vista no han envejecido nada mal. Hoy en día se pueden disfrutar tanto como en juegos actuales de consolas modernas. Y comencé a darme cuenta que me encantaba, o sea, me gusta mucho y mi enfoque siempre ha sido como que apuntar
a traer un poco esa nostalgia de ese... O sea, de recordar los mejores tiempos para algunas personas, o sea, cuando eran pequeños y podían disfrutar tranquilamente, digamos, de jugar sin la presión a veces que hay a veces de tener el trabajo, de tener las obligaciones. O sea, una manera de desconectarse, y creo que pues eso es algo que le ha gustado a la gente que me sigue, ¿no? Felicitaciones porque tienes una comunidad que te sigue bastante grande, pero para ello has tenido que escoger una plataforma que te acompañe. ¿Cuál ha sido? Bueno, a ver, como te comenté, yo inicié en Twitch. Twitch era como que la mejor plataforma para streamear durante mucho tiempo y lo sigue siendo de cierta forma. Sin embargo, he estado con un enfoque más a gente que juega juegos más modernos. O sea, si uno se ve la data, ve las estadísticas, generalmente los juegos que pues más personas tienen, o sea, que las personas que se conectan a ver son generalmente juegos de MOBAs, que son como Dota 2, League of Legends, juegos como Valorant, juegos de shooters. Son juegos que, digamos, son muy populares con el público juvenil de ahora. Si vemos el apartado retro, sí tiene gente, pero no es tanto. Yo siento que las mejores plataformas serían YouTube y Facebook. Pero yo ya estaba familiarizado mucho con Facebook, así que me enfoqué en crear una comunidad allí, porque a diferencia de YouTube tienes la oportunidad también de no solamente, digamos, transmitir y subir videos, sino crear comunidad, interactuar a través, digamos, de un post que podría ser un meme, podría ser una curiosidad. Y a mí es algo que a mí siempre me ha gustado, digamos, es dar contenido, o sea, dar información a personas de cosas que que les gusta. Por ejemplo, en este caso Mega Man. A una persona le puede gustar Mega Man, pero por ejemplo no saben que hay ciertas curiosidades en algún título y cuando lo ven, o sea, es como que les gusta y siempre quieren más. Entonces tú como que generas esa expectativa. Entonces es así que yo me definí por Facebook y siento que Facebook es una muy buena plataforma hoy en día, aunque muchos podrían discrepar, pero a mí me ha funcionado y me sigue funcionando. Y como sabemos que no te quedas atrás únicamente con Facebook, ¿cuáles son los proyectos que se vienen en adelante? De hecho, como le mencioné hace poquito, YouTube me parece muy interesante. Es una plataforma donde se podría decir que te da también cierto prestigio, ¿no? Porque es donde los mayores creadores de contenidos que hacen videos sobre, bueno, al menos en mi rubro que es videojuegos, han marcado bastante tendencias y demás, ¿no? Entonces, creo que el mayor proyecto que tengo para este año es hacer el canal de YouTube. Va a tener un enfoque un poco distinto a lo de Mega Man, eso sí, como te comenté. ¿Harto spoiler? Sí, se podría decir que sí. Me gustan mucho los videojuegos, pero algo que realmente se ha ganado mi corazón en estos años es traer la mejor experiencia jugando videojuegos retro, porque hay niveles. Es decir, yo recuerdo que cuando era pequeño en mi infancia, jugaba solamente con un televisor, con los cables normales y ya. Y con el tiempo me volví muy entusiasta de saber si se podía mejorar eso. Y realmente cuando descubres que hay, digamos, diferentes señales de video, cuando descubres que un televisor, o sea, retro, que son estos televisores CRT de tubos catódicos, hay unos que son mejores que otros según la marca, según si es plano, si es curvo. Me envolví tanto que me pasé horas y horas estudiando y llené mi cabeza de tanta información y lastimosamente no es una información que esté en español. Y siento que yo podría, digamos, como ser el nexo y quiero conectar y quiero llevar un poquito de lo que he aprendido a la gente que le interese y que también sea entusiasta como yo. Entonces mi canal de YouTube sería más enfocado a mejorar la experiencia retro y cómo realmente pues vivirlo hoy en día a través ya sea de una computadora actual como es la que tengo o de repente tener una consola o un televisor antiguo. Como tú lo mencionas, hay gente muy entusiasta que te sigue también. ¿Qué consejo les darías si quieren iniciar en el mundo de la creación de contenido? Bueno, mi consejo podría apuntar más allá de las dificultades que, digamos, cualquier persona que crea contenido puede tener al comienzo del camino y es básicamente no desistir. O sea, yo creo que la constancia es el mayor virtud que puede tener una persona que hace contenido. Porque vas a tener días buenos, vas a tener días malos, vas a tener días pésimos en los que básicamente un día puedes transmitir, o sea, a mí me pasaba mucho, transmitía y llegaba a más de 100 personas viéndome y hay días que tienes 10 personas viéndote. Entonces tienes que ir probando, marcar tu identidad sobre todo, o sea, realmente enfocarte en algo en específico. Yo no diría, por ejemplo, que una persona pueda, si hace un contenido de videojuegos, quieras abarcar otro rubro como por ejemplo podría ser, no sé, nutrición. O sea, realmente no va de la mano.
Sí, y si te centras en un videojuego, pues si delimitas mejor tu público, o sea, si te enfocas en los shooters, en los MOBAs, retro, retro. Creo que les puede ir mucho mejor, pero eso sí, la constancia. Tratar de hacer un horario a veces puede ser difícil, pero por ejemplo podrías educar a tu público a que te vea ciertos días, a ciertas horas, porque si lo haces de manera desordenada, vas a generar también un poquito de molestia quizás en la persona que se está viendo porque no sabe cuándo verte, te ve la suerte, entonces tú no te puedes quejar de que no te vea si tú mismo no le indicas cuándo estás en vivo, ¿no? Claro. André, te quiero agradecerte. Has No, dado a ti. en el... No, a ti. Nada, gracias por la invitación. Has dado en el clavo con los tips, la constancia y organización. A veces pueden algunos desistir o querer desistir en el camino, no lo hagan. Que como dicen, siempre vas a encontrar un nicho, un espacio para cada tipo de contenido que quieras crear. Así es. Gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias. Nos vemos.